obligada a solicitar al juzgado de lo familiar le dé vista al Ministerio Público adscrito al juzgado por presumiblemente estar en presencia de un delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias previsto en el artículo 193 del Código Penal para la Ciudad de México, para lo cual se inicia la carpeta de investigación correspondiente, donde una vez recabada la entrevista de la señora Ariadna Arenas Sánchez en su calidad de representante del menor y solicitadas que fueron las copias certificadas del juicio de alimentos instaurado en contra del imputado, el juzgado séptimo de lo familiar, o sea, se le piden las copias al juzgado de lo familiar, así como practicado el dictamen de contabilidad para determinar el monto de las cantidades no cubiertas por concepto de pensión alimenticia por el imputado, en fecha 26 de octubre, mediante audiencia privada, el Ministerio Público adscrito al área de judicialización de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicita orden de aprehensión en contra de Juan Carlos Camarillo López al considerar justificada la necesidad de la cautela por estar en presencia de un delito que tiene pena privativa de la libertad, así como tomando en consideración que el imputado tiene su domicilio fuera de la Ciudad de México, ya que radica en el Estado de México, y por ello existe el temor fundado de que el imputado no comparezca a juicio, pues una vez de que se entere que existe una denuncia en su contra, pudiera evadirse de la acción de la justicia, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 16 párrafo tercero de la Constitución Federal, así como 141 fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, está justificada la necesidad de la cautela, por lo que el juez de control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 12 de la Ciudad de México, con sede en Doctor Lavista, número 114, en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, una vez escuchados los argumentos de la Fiscalía para justificar la necesidad de la cautela, gira la orden de aprehensión respectiva. Sin embargo, el imputado se alcanza a percatar que elementos de la Policía de Investigación lo están buscando en su domicilio para detenerlo cuando éste va llegando de su trabajo a su domicilio, por lo que logra esconderse y asiste a tu despacho para pedirte una asesoría y en su caso interpongas los recursos o medios de impugnación que estimes procedentes para combatir dicha orden de aprehensión. ¿Sí? Bueno, estas preguntas las van a contestar mentalmente, no es para que las contesten. Lo único que me van a mandar es la demanda de amparo. Es como una guía. Dice, para elaborar tu demanda de amparo, recurso o medio de impugnación, puedes tomar en consideración las siguientes preguntas, reflexionar sobre ellas y responderlas mentalmente antes de elaborar tu demanda. Primera pregunta: ¿qué recursos o medios de impugnación consideras pertinentes para combatir la orden de aprehensión girada en contra del imputado? Funda y motiva tu respuesta. Esta pregunta va dirigida a Sofía. ¿Qué me responde, Sofía? El recurso, el medio de impugnación que considero pertinente sería el amparo indirecto, debido a que para girar la orden de aprehensión necesita ciertos requisitos, como nos lo señala el código. Primero tiene que citarlo, después la orden de comparecencia, y para que gire la orden de aprehensión tendría que ponerse en riesgo algún testigo, destruir algunas pruebas, que sea evidente que él pueda evadirse de la justicia. Y aquí únicamente está diciendo que por el motivo de que vive en el Estado de México pudiera ser que se evadiera. Eso no es, no puede
no reúne los requisitos necesarios para que se gire la orden de aprehensión. Okay. ¿Cuál sería el fundamento para sustentar que lo que procede en este caso es el amparo indirecto y no un recurso ordinario como pudiera ser la revocación o la apelación? Pues por lo que acabamos nosotros de leer, no lo estipula como tal el código. Abra su código en el apartado de recursos. Dijimos que es el 400. Vayan tomando nota, porque ustedes mismos van a responder en base a las respuestas que me vayan dando. Obviamente, si quieren opinar, levantan la mano. También aquí se puede debatir, es decir, no estoy de acuerdo por esto y esto, pero deben fundar y motivar. Ahorita le doy el uso de la voz. Del 465 habla de la revocación y habla acerca de la apelación. Bueno, ¿quiere que lo lea, Lick? A ver, el 467. Usted léalo mentalmente y dígame si se puede recurrir o no mediante la apelación una orden de aprehensión. No. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdo de productores. A la negativa, cancelación de orden de aprehensión, no. Me habla de la negativa, ¿verdad? Uh-huh. O cancelación. De orden de aprehensión, pero esta no aplica. Me habla de orden de cateo, Uh-huh. posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios, las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional, las que pronuncien sobre las providencias pecatorias o medidas cautelares. Entonces, como tal, no está prevista expresamente, a diferencia del Código de Procedimientos Penales del sistema tradicional, donde sí se establecía expresamente la posibilidad de combatir este tipo de determinaciones a través del recurso de apelación. A ver, Verdín, ¿quería comentar algo? Sí, doctor. Sí. Interesante las puntualizaciones que nos está haciendo y también las aportaciones de la compañera. Sin embargo, el acto reclamado en sí es la orden de aprehensión. Yo tengo que ponderar la libertad de mi representado. Entonces hay que recordar que para efectos de aprehensión se tiene que resolver en audiencia privada con un juez de control. Una audiencia en secrecía. Es correcto. Para que de esa manera esta orden de aprehensión sea debidamente siguiendo las reglas y que sea una orden emitida conforme pues sea legal. Entonces, en esa parte, ya que está en juego la libertad de mi representado, pues estaría promoviendo el amparo indirecto. Lógicamente, no invocaría los recursos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, revocación en su caso, porque no es un trámite no es una resolución de mero trámite, ni hay sustanciación. Por sustanciación, entiendo que debe haber pelea, pugna entre las partes, y esto no es. Ya fue una orden emitida y a mí lo que me interesa es de que no se le afecte la libertad de mi representado y en este caso que efectivamente se hayan resuelto las reglas para emitir una resolución de orden de aprehensión que no se cumple en este caso. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el 128 de deber de lealtad del Ministerio Público y el 142 que es la audiencia privada. Nada más cuidado con la cuestión de la substanciación. No confundamos con...
Pero nada más déjeme aclaro esta parte porque si no se van a quedar con esa idea errada. El que tenga una substanciación especial no implica que necesariamente deba haber debate, sino que se resuelva de forma especial. Obviamente sí tiene una substanciación especial porque usted misma lo está diciendo. Es una audiencia privada donde únicamente va a estar el juez de control, la fiscalía. Es más, esa audiencia está regulada por, si no me equivoco, es el 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en este caso sí se cumple porque lo está diciendo en el ejemplo. Mediante audiencia privada el Ministerio Público pide al juez. O sea, en esa parte sí se cumple. Sí, entonces no estamos hablando de, si es correcto, no es de mero trámite, porque obviamente, bueno, anteriormente decían que tenía que ser por escrito, ¿se acuerdan? Porque obviamente debe tener su apartado de resultandos, considerandos y acuérdense, es una orden y que se le tiene que exhibir en su momento a la persona que va a ser aprehendida. Entonces, como tal, no es de substanciación, sí tiene una substanciación especial, no es de mero trámite, ¿sí? Ahora, sin embargo, como ya lo vimos, no está regulada expresamente dentro de los autos apelables ante el juez de control, como anteriormente sí lo preveían algunos códigos de procedimientos penales del viejo sistema, ¿sí? Ahora, si aún así tenemos dudas de si es procedente o no agotar el principio de definitividad, ¿cómo subsano esa duda? ¿Qué ordenamiento me puede suplir? ¿O me puede responder esa pregunta? A ver, acuérdense de todos los ordenamientos que leí para resolver el caso anterior. ¿Qué otro artículo tendría que leer? El 61 de la ley de amparo, profesor. Sí, eso es lo que me gusta, que empiecen ya a reflexionar, a razonar ya como abogados. Ok, ¿qué fracción, Sofía? Sería también analizar a partir de la 18 y las excepciones de todo lo que se ve en esta fracción. ¿Le pudiera dar lectura a ese artículo 61, fracción 18? Sí, dice que las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales concede la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Y se exceptúan de lo anterior y entonces analizar todo esto, profesor. Ok, ¿hay alguna ahí que me exima de agotar el principio de definitividad tratándose de órdenes de aprehensión? Sí, habla de el inciso A dice cuando sean actos que importen peligro. Bueno, esta no, porque es la del artículo 22. La B, cuando en el caso reclamado considera en orden de aprehensión o reaprehensión autos que establezcan providencias precautorias. Sí, habla de la orden de aprehensión. Entonces nosotros podríamos, conforme al artículo 61, fracción 18, inciso B, contemplar la posibilidad del amparo. Ok, entonces, bueno, ya vieron que tengo que hacer una interpretación armónica y sistemática de diversos preceptos y ordenamientos. O sea, no puedo nada más limitarme a hacer una interpretación aislada de un precepto porque, como ya lo vimos, los resultados pueden ser funestos. Y estás poniendo en juego la libertad de tu representado. Entonces ya vimos, si el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo contempla expresamente,
al acto que pretende impugnar, pues descarto que tengo que agotar recursos ordinarios. Pero si todavía tengo duda y quiero tener la certeza, entonces me voy a las reglas, ¿verdad?, de improcedencia en la ley de amparo y me vuelvo a robustecer, ¿verdad? Primero, que para que esté obligado a agotar el principio de definitividad, el recurso tiene que estar contemplado expresamente. No lo está. Pero todavía tengo dudas. Termino de leer el precepto y entonces el inciso B me vuelve a decir que tratándose de orden de aprehensión no estoy obligado a agotar El principio de definitividad. Entonces ya no tenemos dudas, ¿verdad? No, ya no. Lo que tenemos que promover en este caso entonces es amparo. Indirecto. Sí. Sí, Verdín. En el caso particular, entonces, para que llevemos ese orden, verificar la ley general, que en este caso es el Código Nacional de Procedimientos Penales, para verificar si me solicita o debo de contemplar un recurso. Ajá. Sí. Y ya en base al 61 Ley de Amparo, en qué supuestos, pues no aplica ese recurso. Correcto. Como lo acaba de mencionar. Sí, acuérdense que va a haber en ciertos casos que además de leer una ley general tengo que leer leyes especiales, como en el caso de responsabilidades de los servidores públicos, donde se nos olvidó leer la ley de responsabilidades administrativas y ahí se contemplaban recursos. Solamente se limitaron a leer la ley de justicia administrativa. Dije, no, pues no hay recursos, y resulta que la ley especial sí los contemplaba. Sí, en este caso en particular no tenemos una ley especial, nada más es el Código de Procedimientos Penales y en este caso mi ley de amparo para corroborar si estoy obligado o no a agotar el principio de definitividad. A ver, Ivonne, ¿querías comentar algo? De lo que comentabas de la ley de responsabilidades administrativas, yo la leí 3 veces y no la apliqué en el examen, lo que acabas de comentar, y ahorita me acabas de dar la respuesta. Ahí estaba, también venían respuestas para el examen. Sí. No nada más era el código en el anterior examen. Doctor, ahorita, aprovechando ahorita que me tomaste la palabra, la primera pregunta que le hiciste a esta Sofía del artículo, ¿qué artículo fue? Estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales de la Ciudad de México, es que no lo encontré. El 467. Del Código Nacional, ¿verdad? De Procedimientos de la Ciudad de México. Sí, me habla de los autos apelables que emite el juez de control. Gracias, Es un doctor. Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí. No es el de la Ciudad de México. No, acuérdense Porque que esos ya están abrogados. Gracias, Sofía. Sí, gracias, doctor. Salvo que sea del sistema tradicional, que todavía nos pueden caer asuntos de esa naturaleza. Ok, entonces ya respondimos la primera pregunta. Sí, vamos con la segunda. De acudir al amparo, señale la vía correcta, es decir, si es directo, indirecto, la autoridad competente para conocer del mismo y si estarías obligado o no a agotar el principio de definitividad, señalando los preceptos legales para sustentar su petición. Pues ya la respondimos de alguna manera, pero a ver quién quiere robustecer su conocimiento. ¿Nadie? A ver, Verdín, usted es la buena. A ver, Sofía y después Verdín. Complemento. ¿Sería indirecto, profesor? ¿Amparo indirecto? Ajá. Bueno, salvo su mejor opinión o lo que usted me corrija, yo lo haría con fundamento en el artículo 107, fracción cuarta. ¿De qué me habla la fracción cuarta? Dice contratos de tribunales judiciales, administrativos, agravios del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Ok, ¿sería un acto fuera o después de concluido? Yo digo que es fuera porque apenas están
apenas giraron la orden de aprehensión, entonces sería un acto fuera de juicio. Todavía no se lleva a cabo la audiencia inicial. Acuérdense que... Inicial. Sí, acuérdense. El proceso en materia penal comienza con la celebración de la audiencia inicial. Y no se ha llevado a cabo. ¿Para qué gire la orden? Para que se lleve a cabo la audiencia. La audiencia inicial. Entonces es un acto fuera de juicio. de juicio. ¿Sí? Verdín, ¿quería comentar algo? ¿No? Ok, y entonces, ¿estaríamos obligados o no a agotar el principio de definitividad? No. No, porque no está regulado expresamente el acto dentro de actos recurribles que emita el juez de control, y la propia ley de amparo me lo robustece en su párrafo primero del 61 fracción 18, y luego el apartado B me dice que tratándose de órdenes de aprehensión no estoy obligado a interponer recursos ordinarios. Aun y cuando existiera, no estaría obligado a agotar el principio de definitividad. Bien, ahora, tercera pregunta. Si van tomando nota, porque todo eso, ¿sí? ¿Quién es la autoridad responsable y cuál sería el acto o actos reclamados? ¿Quién quiere responder a esa pregunta? Sería el juez de control que giró la orden de aprehensión. ¿Qué juez? Acuérdense que sí tengo esos datos. Sí, es que estoy leyendo el problema. Pero yo pondría al juez que giró la orden de aprehensión. Estoy buscando sería el juez adscrito a la unidad de gestión judicial 1 de la Ciudad de México. ¿Segura que es el 1? ¿Puedo opinar, doctor? Juez de control adscrito a la gestión judicial 1 de la Ciudad. Ese fue del ejercicio pasado. ¿Puedo opinar? A ver, Verdín quiere opinar. Es en relación al ejercicio, es el... Ay. Permítame. Ojo, Ya lo perdí. ojo con la autoridad, porque es importante. Si vamos a suponer que Sofía se va con el 1, ¿qué va a suceder? ¿Qué harías tú, Verdín, si fueras el juez de control adscrito a la unidad judicial 1? Sería improcedente, o sea, no corresponde con... ¿Pero qué harías tú? Él. ¿Qué contestarías? Cuando rindas tu informe previo, ¿qué dirías? Que el acto reclamado no existe. No existe el acto reclamado. ¿Y te lo va a poder demostrar Sofía? No. Entonces va a sobreseer con lo que respecta a esa autoridad. Entonces, por eso es que deben estar bien atentos. Entonces, Profesor, entonces lo cambió. obvio. Usted quería que siempre fuera el mismo juez. Pues se los tengo que complicar, ¿verdad? Es que yo como ese ya no lo había dado, por comodidad, lo leí en el manual. Ajá. Pero ahorita ya lo estoy revisando en lo que nos envió para checarlo. ¿Y saben por qué lo cambié también? Porque se emitió un acuerdo. Tengo que revisar. Acuérdense que dije, no solamente es leer Código Nacional, Ley de Amparo. También tengo que checar los acuerdos, la ley orgánica, ¿verdad? Del Poder Judicial de la Ciudad, y los acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura, en este caso de la Ciudad de México. Y en ese acuerdo, que fue emitido en el 2016, se estableció que el único juzgado facultado para emitir órdenes de aprehensión es la unidad de gestión judicial número 12 de la Ciudad de México. Así. Sí es. Entonces con esto nos evitamos el hacer el ridículo de promover amparos a lo loco y donde mencionemos a los 70 jueces, ¿no? Nos limitamos a señalar únicamente, salvo
que tengamos la certeza que lo giró otro juez en específico, como pudiera ser el de la unidad número 1, ¿sí? Pero normalmente los únicos jueces autorizados para girar órdenes de aprehensión actualmente son los de la 12, y tratándose de justicia de género, pues obviamente los jueces en materia de género. Entonces hay que checar el acuerdo, ahorita les doy el número. Bueno, es una circular, anoten, circular CJ CDMX -21 diagonal 2019. ¿Y de qué me habla? De la operación de las unidades de gestión judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, si quiero saber en específico qué atribuciones va a tener la unidad 1, la 2, la 3, ¿sí?, tengo que leer esta circular. Incluso ahí se establecen cuáles son los requisitos, obviamente, para obsequiar una orden de aprehensión, atendiendo obviamente a las directrices que previamente señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces decíamos, ¿quién es la autoridad entonces responsable? Juez de control. Adscrito ¿a qué unidad? A la gestión judicial 12 de la Ciudad de México. Ajá. Ok. El acto reclamado o actos reclamados. Bueno, esa es una. A ver, juez de control adscrito a la unidad de gestión judicial 12 de la Ciudad de México, en carácter de ordenadora o ejecutora. A ver, Ivonne. Ejecutora. ¿Segura? Ordenadora. Es que me quedé con el otro examen, ordenadora. ¿Por qué ordenadora? La orden para que se lleve a cabo la resolución en contra del imputado, para que no tengo todavía en lo que estás comentando, todavía no lo imprimo, me estoy guiando de lo que estás diciendo y lo que me está quedando en la cabeza, pero es ordenadora. Que es la que emite la orden de aprehensión, entonces. Exacto. Sí, todavía no lo imprimo, doctora. Es que no había visto que ya le habías mandado el material, pero me estoy guiando a lo que están diciendo los abogados y tú. ¿Hay autoridad ejecutora, Sofía? Bueno, Verdín, ¿quién quiere? Sí, en este caso en particular, la autoridad para aprender a la persona sería la policía de investigación, que sería la autoridad ejecutora. Ok, entonces puedo señalar al jefe general, ¿verdad?, de la policía de investigación, y por supuesto al policía de investigación encargado de ejecutar dicha orden de aprehensión. Esos datos del policía en específico pues difícilmente los voy a tener, pero al momento de que se rindan los informes voy a obtener esa información. Por lo menos debo señalar al jefe general de la policía de investigación. Él va a rendir su informe, va a decir si es cierto o no es cierto. Si es cierto, va a decir se designó al elemento de la policía fulanito de tal, y entonces va a haber un requerimiento por parte del juez de distrito donde me va a requerir manifieste si deseo ampliar o no
la demanda de amparo por lo que respecta a dicha autoridad. Ok, entonces, ¿qué le reclamaría en específico entonces al elemento de policía o al jefe general de la policía de investigación? Al juez de control la emisión de la orden de aprehensión de fecha, ¿sí? y al jefe general, ¿qué le reclamo? Porque acuérdense, no solamente señalar la autoridad responsable, sino el acto o actos que de cada autoridad se reclame en particular. No es porque yo lo quiera, así lo dice la ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresarán. Fracción tercera. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se trate que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado que la ley encomiende su promulgación. En caso de que las autoridades se vieran intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables únicamente cuando impugne actos por vicios propios. Luego la fracción cuarta. La norma general, acto o omisión que de cada autoridad se reclame. Entonces me falta que me precisen qué reclaman. Ya me dijeron el nombre de las autoridades responsables, pero qué reclamo de cada una de ellas. A ver, Verdín. Bien, en relación al juez de control, la orden de aprehensión es mi acto reclamado. Y en relación al jefe general de policía de investigación, reclamo la diligencia de búsqueda para la detención de mi cliente, porque es improcedente. Ok, Sofía, ¿quería comentar algo? Ese sería como que mi acto reclamado, el cumplimiento de la admisión de la orden. Sí, la ejecución de la orden de aprehensión girada por el juez de control fulano. De control. Debo ser muy preciso. Yo tengo una. A ver, Graciela. ¿Qué entraría el artículo 165 de la ley de amparo por caso urgente? No, el caso urgente no tiene nada que ver ahorita con lo que estamos analizando. El caso urgente, acuérdense, es una orden de detención debidamente fundada y motivada que gira el Ministerio Pero Público. en caso de que por eso fue la detención, por que se supone que se podría dar a la fuga, ¿no? No confundan la orden de aprehensión con caso urgente. ¿Urgente? Sí, ¿Qué sería entonces el 107? ¿Qué dice el 107? No. La orden de aprehensión está regulada por el artículo 141, 142, 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando el Ministerio Público justifica la necesidad de la cautela. La detención por caso urgente es cuando el Ministerio Público por alguna circunstancia no puede acudir ante el juez de control a solicitar la orden de aprehensión, por lo tanto bajo su más estricta responsabilidad ordena su detención. Entonces estamos hablando de una figura completamente diferente, ¿sí? Entonces olvídense ahorita del caso urgente, estamos hablando de orden de aprehensión. Entonces tiene que analizar lo que disponen al efecto el artículo 141 y los que mencionaba Sofía relativos a cuando existe temor fundado de que se va a sustraer de la acción de la justicia, de que le va a causar daño a la víctima o ofendido, que va a ocultar, destruir indicios, objetos relacionados con el delito. Es cuando se justifica la necesidad de la cautela. No, quítese el caso urgente de la mente ahorita.
Profesor, ¿no sería bueno más o menos como aclararle a la licenciada que cuando es orden de aprehensión se gira, la gira el juez de control, y cuando es caso urgente es el Ministerio Público quien lo hace, para que a ella le quede claro y si pueda disipar la duda de que no cabe en este caso la orden de aprehensión en el caso urgente? Sí, que fue lo que le comenté, que la orden de detención por caso urgente la gira el Ministerio Público bajo su estricta responsabilidad, cuando no puede acudir ante el juez de control a solicitar una orden de aprehensión, ¿sí? Entonces, está regulada por el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es una facultad exclusiva del Ministerio Público, no del juez de control. La orden de aprehensión, como ya lo comentamos, está regulada por el 141, 142, 143 y subsecuentes, que nos hablan de cuándo estaría justificada la necesidad de la cautela. Es más, algunos me citaron esos artículos en su último ejercicio y tampoco tenía nada que ver con lo que estábamos analizando. Eso es lo malo de utilizar los machotes o formularios, que no todos nos van a servir para resolver todos y cada uno de los casos que se nos presente. Entonces tengo que revisarlo y analizar que resulte exactamente aplicable, y si no, tengo que eliminar todo eso que no tiene nada que ver con lo que estábamos discutiendo. Por ejemplo, hubo alguien que me realizó una demanda de amparo indirecto, no hay antecedentes del acto reclamado, y luego me empieza a hablar ahí de algunas cuestiones teóricas cuando estábamos haciendo una demanda, no contestando propiamente un examen teórico. Y después me empieza a hablar del auto de vinculación a proceso, de que es ilegal, que cuando ese no es el acto reclamado, y luego en los conceptos de violación me empieza a hablar de que no está justificada la necesidad de la cautela. ¿Qué es lo que sucedió? Pues les voy a ser sincero, utilizó un machote que no se adecuaba específicamente a la hipótesis que estábamos analizando. Esos son errores gravísimos que no podemos cometer ya en el ejercicio profesional. Entonces revisen hasta lo último y analicen si efectivamente lo que estamos discutiendo ahí tiene o no relación con lo que le estamos planteando al órgano jurisdiccional. En este caso, entonces, forzosamente tengo que analizar los contenidos del ¿de qué me habla el 141 igual? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me habla de los 3 actos de molestia: citatorio, orden de comparecencia y orden de aprehensión. Estamos hablando de la investigación sin detenido, cuando no hay flagrancia, o habiendo flagrancia en base al 140, el Ministerio Público decidió vamos a decir, disponer de la libertad del imputado, porque no estamos en presencia de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa y él no considera que tenga elementos suficientes para sustentar la petición de prisión preventiva justificada, y entonces en ese caso, agotadas las 48 horas, le da su libertad. Esto no quiere decir que ya culminó ahí la investigación, sino que la va a continuar sin detenido, y entonces ahora sí, en base al 141, puede solicitar citatorio, comparecencia u orden de aprehensión.
pero ya les estoy dando cuestiones teóricas y quedamos que yo ya no les iba a dar cuestiones teóricas, porque ustedes eso ya lo deben saber, ya se los he explicado unas infinidad de ocasiones, y si seguimos en lo mismo y yo les sigo supliendo la deficiencia, créanme que nunca vamos a avanzar. Esto ya ustedes lo tienen que dominar a la perfección. Entonces tengo que leer 141, 142, 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales para saber cuándo se puede girar citatorio, comparecencia u orden de aprehensión, ¿sí? Y el caso urgente es completamente diferente, porque ya lo vimos, es una orden de detención que gira el Ministerio Público, obviamente en la etapa de investigación inicial, cuando tiene datos de prueba para sustentar la existencia del hecho, la probable responsabilidad, pero por razón de hora, tiempo u otra circunstancia no puede acudir ante el juez de control. Entonces él, bajo su más estricta responsabilidad, ordena su detención. Pero además dijimos que es imposible jurídicamente acreditar el caso urgente, que ya es muy raro que el Ministerio Público llegue a utilizar esta figura, pero sí la debo tener presente por si lo llega a hacer. Sí se ha dado, pero estamos hablando de casos muy esporádicos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Bien, bueno. Ok. Siguiente pregunta. ¿La suspensión del acto reclamado sería con efectos jurídicos o materiales? Señale el fundamento legal para dar sustento a su respuesta. ¿Quién la quiere responder? A ver, Verdín. Si nos remitimos a la ley de amparo, precisamente en su artículo 166, en la fracción 2, es decir, para el caso concreto, sería una suspensión para efectos materiales. Dice, se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa. La suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido. Ok, concuerdo con usted. Nada más ahora explíqueme por qué en el caso particular sería un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Tenemos un catálogo de delitos, si no mal recuerdo, en el artículo 19. ¿Correcto? Ajá. Sí. El 19 constitucional, que si nos remitimos al artículo 19 constitucional, nos habla de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que entre ellos tenemos, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación. Ok, entonces al no estar en ese catálogo, lo descarto como de prisión preventiva oficiosa. ¿Ya vieron? O sea, eso es lo que me gusta, que ya empiecen a utilizar, ¿sí? Porque está bien que me digan, es esto, pero ya si se han dado cuenta cuando les pregunto por qué, es cuando ya, ¿sí? Entonces, lo que necesito es corroborar si efectivamente están adquiriendo el conocimiento significativo o nada más me contestaron y le atinaron a la respuesta. Entonces, ¿cómo me pueden corroborar que sí están adquiriendo un conocimiento con ese tipo de respuestas? ¿Sí? Aquí Verdín me dice, mire, no es prisión por esta situación, y incluso nos habló del fundamento, ¿no? De hecho la pregunta sí dice, funde y motive su respuesta, y efectivamente en base al catálogo que prevé el 19 constitucional, no es de los delitos, el incumplimiento de obligaciones alimentarias no es de prisión preventiva oficiosa. Consecuentemente, entonces puedo pedir una suspensión con efectos materiales, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad? Pues que el imputado no sea detenido, que en caso de que vayan a solicitar prisión preventiva justificada, el juez se ve obligado a imponer una medida cautelar diversa, como pudiera ser
una garantía económica o la presentación periódica. Bueno, para eso tiene un listado, ¿verdad?, de medidas cautelares que pudiera aplicar, ¿sí? Bueno, luego dice: elabora tu demanda de amparo cumpliendo con los requisitos que precisa el artículo 108 de la ley de amparo. Entonces, ahora sí, viene lo bueno. Vamos a desarrollar entonces, ahí tomen su cuadernito, su computadora, como ustedes quieran hacerlo. Acuérdense, me van a tener que entregar la demanda la próxima semana. Entonces, pero lo vamos a ir desarrollando. En esta hora que nos queda de clase, lo vamos a ir desarrollando. Igual así, yo les voy a ir preguntando al azar y me van a tener que responder. Entonces, como ya bien lo sabemos, el primer apartado de nuestro escrito de demanda es el rubro, ¿sí? Entonces, Ivonne, desarróllame el rubro de tu demanda de amparo indirecto en materia penal. ¿Qué elementos debe contener el rubro, Ivonne? El rubro debe de contener, bueno, las partes, que es el quejoso, la parte, la víctima, las autoridades, a ver, responsable, ordenadora, ya sea ordenadora o ejecutora. Ok, entonces dime, ¿quién es el quejoso? El quejoso es que dijiste, la señora. Es que no tengo todavía impreso estamos hablando de lo mismo, ¿no? No tengo impreso mi material, pero es la señora que está pidiendo la alimentación a Ariadna, ¿no? ¿Dijiste Ariadna? ¿Estás segura de lo que estás respondiendo? Estamos hablando del escrito ahorita, de lo que estamos resolviendo estas preguntas, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene que ver? Me dijiste que te dijera nada más las partes del premio. Y me dices que el quejoso es la señora. ¿Estás segura? El quejoso es el señor Juan Caramillo, no sé qué Arenas Caramillo. Ya ves, por eso les digo, tienen que estar atentos, ¿sí? Entonces, no puede ser en este caso la acreedora alimentaria, porque a ella no le afecta el acto reclamado. ¿A quién le afecta? A ella. No. A él, perdón, a él, por eso vamos a poner el quejoso Juan Araño. Al imputado. Es el afectado. Entonces, ¿es quién? Juan Carlos Camarillo. Camarillo López, él sería el quejoso. El quejoso. ¿Sí? ¿Quién sería la autoridad responsable o las autoridades responsables? El juez, aquí lo que estuvimos analizando, el juez de control y la policía de investigación, la ordenadora y la ejecutora. Ok, bueno, acuérdate que ahí en el rubro no vas a ser tan específico, solamente vas a señalar. No voy a poner eso, claro. Juez de control, adscrito. De control adscrito a la no sé qué, shala, ajá. Algo mencionaste de 12, ¿no? Algo de la unidad 12. Ok, ajá. ¿Y quién más? Y la policía de investigación. Jefe general de la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Acuérdense que tengo que ser bien específico en los nombres, ¿sí? Porque pudiera ser que no localicen a la autoridad porque está mal dirigido, se pierde la comunicación y puede surgir una causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ¿sí? Entonces tengo que checar, por eso la ley orgánica, ¿sí? Me meto a la página, mire, mi código nacional, sí, la ley de responsabilidad. A veces, doctor, sí, perdón, a veces me da mucho coraje ver estos grupos, por eso ya a veces ya ni comparto información ahí, porque todo quieren que les resuelvan. Oiga, ¿y dónde tiene el domicilio tal, todo está en Google, o sea, ni siquiera, o sea, no entiendo de los abogados de hoy que todo quieren que les resuelva a doctor Facebook, cuando ya lo habíamos, si yo pongo
determinado nombre de alguna institución particular o privada, con Google Maps perfectamente me sale el domicilio, ¿no? Y no tengo que andarme exhibiendo en ese tipo de grupos. Entonces hay que tener más iniciativa, ¿sí? Ahora sí, Bon, ¿ibas a comentar algo? Se me fue. Estamos en los rubros, ¿cierto? Es el quejoso, el juez de control adscrito a la... O sea, te lo estoy diciendo así porque no tengo el material, pero va con todo así como tú dices, ¿no? En donde está la policía de investigación en Ciudad de México. ¿Qué más lleva mi rubro? Es un amparo indirecto. Ajá, amparo indirecto, ¿en qué materia? En materia penal, está el amparo indirecto en materia penal. Ok, sí. ¿Qué más? Y empieza la demanda con el juez de control. Ese ya no entra yo, sí, ¿verdad? No. Sigue, después, ¿qué sigue? En materia penal, ajá. Fíjate. Juez de distrito. Ajá, sí, juez de distrito. Ajá. Amparo en materia penal. Ah, ¿verdad? Ya viste. De la Ciudad de México. ¿Ya ven? Sí, entonces, con mi quejoso, posteriormente viene autoridades responsables, sin que digas ordenador ejecutor, eso lo vas a explicar más adelante. Con que diga juez de control adscrito a la unidad de gestión judicial número 12 del Tribunal Superior de Justicia y jefe general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, con eso basta para ese apartado. Ya no lo vas a aclarar en el desarrollo de tu escrito. El tipo de amparo es un amparo indirecto en materia penal. Obviamente no tenemos número de expediente, ¿verdad? Porque es el escrito inicial. Si quiero le pongo el asunto demanda inicial. Sí, si no pasa nada. Algunos estilan poner ese tipo de cuestiones. No afecta, es irrelevante. Pero si tu estilo es, si quieres ser reiterativo, lo puedes hacer. Ahora sí, autoridad a quien va dirigida o competente para conocer del asunto. Ahora sí, Ivonne, ¿quién es? Sí, es el juez de distrito en materia penal, no de amparo, sí, en materia penal de circuito. A ver, otra vez. El doctor. Es que acuérdense, les dije que iba a ser más estricto. Sí, ahorita me van a ver ya más rudo, porque son cuestiones que ya no las voy a ayudar. O sea, si realmente quiero elevar el nivel, porque ya entendí que si soy blando con ustedes, los estoy volviendo flojos. Sí, no puedo, me lo vuelvo a explicar, sí, pero no, ya voy a ser más exigente, porque esto ya es la última. O sea, si quiero subsanar sus deficiencias, es mi última oportunidad. Ya no tengo más, porque ya estamos prácticamente por irnos, ¿sí? Entonces, aquí me van a ver más estricto, ya lo están notando, ¿sí? Y sí los voy a regañar, les voy a llamar la atención. Ya no les voy a suplir su deficiencia, ¿sí? Entonces, o se ponen las pilas o se las ponen, ¿no? Ok, entonces, otra vez, ¿quién es la autoridad competente? Juez de distrito juez de distrito de amparo en materia penal de circuito en la Ciudad de México. Pues, juez de distrito de amparo en materia penal en turno en la Ciudad de México, ¿sí? Si no te quieres complicar la vida, o si quieres ser muy específico y estás seguro del circuito, entonces sí le pones en el primer circuito en la Ciudad de México. Pero doctor, si no, ahí es donde yo, te puedo hacer una pregunta. Yo sí le puse circuito en el otro, lo quito y nada más le pongo así. Si estás seguro del circuito en materia penal, sí. No estoy segura, entonces no lo pones, nada más ponle en la Ciudad de México en turno. Por ejemplo, Alma sí estaba seguro y sí le puso. Ajá. Sí, en turno en el primer circuito, ¿sí? ¿Cuál es el primer circuito? La Ciudad de México, ¿sí? Pero si no estás segura, pues no te compliques la vida, con que menciones la ciudad es más que suficiente. Si no, vas a tener que leer los acuerdos que emita el Consejo para determinar a qué circuito está escrita
tu ciudad. Sí, Verdi. Sí, doctor. Gracias, doctor. Nada más regresando un poquito al apartado de rubro, para no caer en ese error. Se menciona el quejoso, la autoridad responsable. He visto algunos amparos que en esta parte de rubro reflejan lo que es quejoso, abajo contra, una BS contra, autoridades responsables. ¿Es eso correcto Sí, es parte del formulismo también, porque acuérdense que finalmente es una controversia constitucional. Entonces SBC al castellano se traduce como contra. Entonces el quejoso contra la autoridad responsable. No pasa nada, ¿sí? Luego, el tipo de amparo que estoy promoviendo, ya lo comentamos. Si quiero ponerle el asunto y la autoridad, es importantísimo, acuérdense, autoridad a quien va dirigido, y no confundamos al juez de distrito en materia penal, como antes lo hacíamos, con el juez de distrito en materia de amparo penal, porque uno ve procesos penales federales y el otro ve amparo en materia penal, y si tengo dudas tengo que remitirme a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y ahí se me va a explicar qué atribuciones tiene uno y el otro. Ok, bueno, ya tenemos el rubro, ¿sí? Fíjense bien cómo se nos complicó, y era lo más sencillo el rubro y se nos complicó un poquito. Vamos entonces al siguiente elemento, que es el proemio. Sofía, ¿nos puede empezar a desarrollar su proemio? Sí, doctor. Aquí podemos iniciar con el nombre del quejoso. Ajá. Que en este caso, ¿cómo se llama? Es Juan Carlos Caramillo López. Ajá. Con Por propio domicilio, derecho. bueno, yo le Acuérdese, pondría más o menos. acuérdese, nos faltó algo más. ¿Es por propio derecho, en representación, o cómo lo va a hacer? Bueno, yo no lo hago con propio derecho. Ok, entonces, ¿cómo lo hace? Yo lo haría, salvo lo que usted me corrija, Juan Carlos Camarillo López, con domicilio en tal fecha, en tal lugar, nombrando como mi representante legal, y ahí ya pongo al licenciado, con un número de cédula, emitida por tal autoridad, a los pasantes, Fíjense bien, para oír. Fíjense bien, importantísimo eso que está haciendo Sofía. Aquí la pregunta es correcto o no, ustedes me lo van a responder. ¿En qué casos está permitido que el imputado promueva la demanda a través de otra persona? O más bien, cuando el quejoso, ¿en qué casos la ley de amparo permite que la demanda de amparo no sea promovida por el quejoso, sino por un tercero? Para eso está el tumbaburros, ¿verdad, Verdi? El tumbaburros es la ley de amparo. Saquen su ley de amparo y busquen la respuesta. A ver, ¿qué me dice el artículo 15, Verdín? Aquí lo tengo, ya lo tengo aquí. Casos en que otra persona puede promover el amparo. Ajá. El artículo 15, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerzas Aéreas Nacionales, y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.
Ok, entonces, Sofía, usted misma respóndase su pregunta. ¿Es correcto o no lo que está haciendo? No, no es correcto lo que estoy haciendo. Sería Juan Carlos Camarillo López por propio derecho. Sí, correcto. Sí. Entonces sí entendí. Ok. Sí. Entonces sería Juan Carlos Camarillo López por propio derecho, con fundamento en el artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Amparo, nombrando para mi representación al licenciado. ¿Así sería lo correcto, profesor? Sí. Ok. Ok, entonces... Ya, bueno, entonces lo podemos poner o nada más eso. Entonces sería Armando Camarillo López, ¿sí? Por propio derecho, señalando como domicilio prohibir recibir notificaciones el que ustedes vayan a señalar, ¿verdad? Así como autorizando en términos de lo dispuesto por el artículo 12, ¿verdad? 24 de la Ley de Amparo al licenciado, ¿verdad? En derecho, fulanito de tal, ¿verdad? Con cédula profesional número tal, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones. Acuérdense, también puedo señalar personas que no sean licenciadas en derecho, pero únicamente para oír y recibir notificaciones. ¿Sí? Si cuentan con su registro ante el Poder Judicial de la Federación, también sería importante mencionarlo, porque acuérdense que si no es así, va a haber una prevención en el sentido de que tienen que exhibir su título y su cédula para que los inscriban en dicho registro, valga la redundancia, o más bien los den de alta en dicho registro, con el apercibimiento de que solo se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones hasta en tanto no acrediten su calidad de licenciados en derecho y realicen la inscripción, ¿sí? Ok, eso sería entonces el apartado del rubro, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue? El apartado de la pretensión. A ver si me gusta. A ver, ¿quiere usted, Verdín? Ok, adelante. La pretensión sería el acto o la omisión, porque hablamos de acto o omisiones de la autoridad responsable, es decir, lo que le voy a reclamar a la autoridad responsable, que en este caso es la resolución de la orden de aprehensión, por un lado, y el otro acto sería la investigación, no, es otra palabra, por parte de la Policía de Investigación. Sería la detención por parte de la Policía de Investigación. Son dos actos. A ver, entonces, ¿cómo comenzaría a redactar su apartado de pretensión? Que por medio del... Bueno, sí. Que por medio del presente curso... que por medio del presente curso reclamo a la autoridad responsable lo que es la orden de aprehensión, la resolución que consiste en una orden de aprehensión emitida por el juez de control en gestión número 12, y asimismo la búsqueda y detención por parte de la Policía de Investigación. A ver, ¿alguien más quiere ayudarle a Verdín para que nos quede bien? Sí. A ver, Sofía. Sería que por medio del presente o curso y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1, pondría yo del artículo 103, fracción primera, 107, fracción cuarta de la ley de 1, de la ley de amparo, y 56 de la ley orgánica para determinar la autoridad responsable y todos los artículos que nosotros consideremos que fundamentan nuestro acto.
Ok, pero ¿qué le vas a pedir? Acuérdate que la pretensión es lo que le vas a pedir o lo que quieres que se declare, en su caso en la sentencia de amparo. Que estoy de acuerdo que decir que por medio del presente escrito con fundamento, yo le agregaría hasta los constitucionales 103 y 107 de la Constitución Federal, 107 fracción cuarta de la ley de amparo, o sea, actos fuera de juicio, ¿sí? ¿Vengo a qué? Vengo a solicitar el amparo y protección de la justicia. Sí, vengo a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. ¿Qué más? Contra la orden de aprehensión emitida por el juez adscrito a la unidad de gestión número 12. Sí, correcto. Y que se emitió. Ajá. Sí, bueno, sí. que se emitió. En tal fecha en mi contra, dado que no cumple los requisitos señalados por el Código el Código de Procedimientos Nacional de Procedimientos Penales, no cumple todos los requisitos para su emisión señalados por el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué más? Por ahí nos falta algo más, ¿no, Verdi? Ya señaló la orden de aprehensión, ¿qué más? ¿Qué más le falta? Y en este caso, pues también sería el segundo acto o el segundo momento de lo que es cumplimentar la orden de aprehensión. Entonces, la ejecución. Por parte de la... Sí, entonces señalo que vengo a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra de la orden de aprehensión girada por el juez de control adscrito a la unidad de gestión judicial número 12 del Tribunal Superior de Justicia, así como su ejecución por parte del jefe de la Policía General de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el elemento asignado para tales efectos, ¿sí? Y ya entonces de manera general ya le estoy diciendo qué es lo que pretendo, que se me